todos ustedes y yo hemos pasado, los casados, por muchos problemas y muchas situaciones quizás difíciles. A mí estuvieron a punto pues, de echarme fuera del seminario porque soy rebelde, porque muchas cosas no me parece como son, porque no me gusta mi iglesia, hay que cambiarla, hay que renovarla. A Francisco de Asís tampoco le gustaba, pero la cambió desde dentro. Él desde su pobreza y yo trato desde mi predicación. La fiesta que celebramos el día de hoy, para mí pues sumamente importante, no solamente porque en este día el señor Suárez, don Adolfo Suárez Rivera, pues tuvo a bien concederme el don del sacerdocio por la imposición de sus manos, sino porque María me persigue continuamente en diferentes formas. Mi primer destino como sacerdote pues fue precisamente la parroquia del Carmen, y pues ahora el Señor me recibe también en esta parroquia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Pero ha sido algo para mí sumamente importante y bueno, el caminar de ella ha sido para mí también como una luz, una guía. Dentro de lo que se ha escrito sobre la Santísima Virgen María, se habla de ella como una luz que irradia su luz desde el inicio, prefigurada en Eva, ¿verdad? La mujer del inicio, y también nos presenta, como lo hemos escuchado también hoy en la primera lectura, al final en el Apocalipsis, y esa luz atraviesa toda la historia, teniendo un punto central desde donde se distribuye, que es precisamente la encarnación del Verbo. Desde ahí no podemos separar a la Virgen María, no la podemos separar del misterio de Jesucristo, porque de esa forma pues no sabríamos ni quién es Jesucristo, ni quién es entonces María. Tiene que estar unida, vinculada la relación entre la Santísima Virgen María y Jesús. Quisiera solamente detenerme en tres momentos importantes de la vida de la Virgen María, que creo que nos puedan ayudar un poco también para nuestra propia vida, porque no se trata nada más de ser pues una efeméride de mi vida y de lo que ha sido y todo eso. Creo que siempre es la oportunidad de compartir la palabra y de que esta palabra verdaderamente aterrice en nuestros corazones. El primer momento en el que me detendría es en el momento en donde ella se vincula con la obra de Jesucristo. Hay un momento en que nosotros también tendríamos que vincularnos con esta obra. Es el momento en que nace un compromiso que nos une total y definitivamente al misterio de Jesucristo. El día de la encarnación, ella se vincula con Cristo, ella decide aceptar el papel de ser la madre del Mesías. Si bien es cierto que en ese momento no entendía ni tendría la más mínima y remota idea de qué se trataría lo que estaba pasando con el ángel, porque como he comentado y escrito sobre esto, pues quizás lo poco que pudo haber entendido, porque mucha parte de esto pues es una teología profunda que hoy desmenuzamos, pero que para la sencilla María de aquel tiempo, una chiquilla quizás de 16 años, pues difícilmente podía haber entendido lo que hoy entendemos nosotros. Pero entendió que el ángel le invitaba a participar en la obra mesiánica. Ella sería la madre del Mesías, sin tener pues en cuenta que ese Mesías no era cualquier ser humano, sino que ese Mesías era el Hijo de Dios y que en ese momento, ella no sabía, estaba concibiendo en su vientre pues al misterio total de la Trinidad en Cristo. Eso ella no lo sabía. Ella se vincula para entrar, como todos los demás profetas y toda la demás gente que ha participado en la historia de la salvación, para ser una más, entrar en esta aventura de vincularse con el Señor. Esto en mi vida, pues también ocurrió en algún momento de mi vida. Ciertamente
Teológicamente quedo vinculado a Él a través de mi bautismo, como todos nosotros. Pero hoy pues podríamos decir eso de todos los católicos, que son miles y millones. Pero realmente, ¿cuántos están realmente vinculados? Es decir, ¿cuántos realmente entienden que tienen un compromiso real con Jesucristo? Y que a partir de ese momento tu vida ya no te pertenece, sino que le pertenece a Él, y que Él la irá guiando como ha guiado mi vida. Cuando tenía 18 años, ahorita les comentaba, conocí, él formaba parte de mi coro, de Mario Garza. Él fue el que me invitó a conocer realmente a Jesucristo. Recuerdo un domingo después de misa, se vino conmigo y me dice, necesito hablar contigo, necesito hablar contigo. Y me acuerdo que estábamos caminando y me dice, es que conocí al Señor. ¿A cuál Señor? ¿Sí? Al Señor, a Jesús. Y bueno, un poquito como María, ¿no? ¿Cuál Señor? ¿De qué se trata esto, no? Y bueno, ahí empezaré mi vida de conversión. Te iríamos a un retiro. Y bueno, mi vida va caminando desde los 18 años. Y ahí voy, siguiendo ahora una pista diferente. Empiezan a nacer en mí todo este deseo inaudito de predicar. ¿Sí? No hay cosa más importante para mi vida que predicar. Por eso lo hago por todos los medios que encuentro. Y es que cuando uno se vincula con el Señor, cuando uno realmente pues acepta el misterio, entonces el Espíritu Santo empieza a tomar una dimensión diferente en nuestro corazón y empieza a mover otros hilos, empieza a activar cosas que no están activas. Ahí están, pero no están activas. Y bueno, en mí activó este tema de la predicación. A partir de ahí, inmediatamente empezó a desarrollarse un hambre voraz por la palabra y también una gran relación con Dios a través de mi oración. Si vemos lo que sigue después de ese momento donde la Virgen dice, hágase, a partir de ese momento le pasó algo muy semejante que a mí. Nos dice que enseguida ella se levantó presurosa, verso 38, se levantó presurosa y se fue a ver a su prima Santa Isabel, como hoy lo acabamos de leer. Fue a llevarle la palabra de Dios, fue a decirle que el Mesías estaba por venir y que ella concebiría al Mesías, sin saber que ya lo había concebido. Por eso le dice Santa Isabel, ten por cierto que todo lo que te fue dicho se te va a cumplir, porque así se cumplió también conmigo. Entonces, a partir de ese momento, ella empieza a predicar y su vida empieza a desarrollarse bajo una iniciativa y una fuerza que ella no controla, que ella simplemente como un viento que le empuja, esa nave empieza a navegar. Y su vida, no me detendré en todos los momentos de vicisitud que tuvo a lo largo de su vida, sino en ese segundo momento, la predicación. Todos nosotros, en el momento en que aceptamos vincularnos con Él, que aceptamos su encomienda, Él la encomienda que le dejó a la iglesia es vayan y hagan discípulos. Cuando nosotros, ustedes, los casados, se casan, en ese momento el misterio de Jesucristo que recibieron en el momento del bautismo empieza a tomar una dimensión diferente. Empieza a tomar la dimensión de evangelizar a los hijos. Pero para eso necesitaríamos habernos vinculado desde antes. Haberle dicho, sí Señor, sí estoy dispuesto a hacer las cosas como tú dices. Sí estoy dispuesto a conocerte, a amarte, a servirte. Y desde ahí toda nuestra vida se va transformando. Por eso junto con lo que pasa en mi vida, he querido que pase en la vida de los demás. He tratado de que así como la Virgen buscó a su prima, pues yo busqué también a mis hermanos, a mis amigos y a cuantos me encontré por el camino para que ellos también conocieran al Señor, para que ellos también pudieran tener esta experiencia. Pero no se tiene la experiencia hasta que uno dice, Señor, lléname con tu presencia. Hasta que uno dice, sí Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque le decimos, sí Señor, pero que se haga tu voluntad en la burra de mi compadre, ¿verdad? No. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo? Pues nada más déjate llevar.
No hay que hacer nada más. Como les digo, ¿qué se necesita para ser un buen cristiano? Pues nada, lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para que un árbol de naranjas dé naranjas? Pues nada, nomás riégalo. Lo mismo aquí, basta con que la Sagrada Escritura y la palabra de Dios estén regando continuamente el corazón y la vida seguirá desarrollando como Él quiere. En mi caso, llegará el momento como el de un hombre y una mujer que deciden casarse. ¿Eso cambia mi vida? Sí, pero no en lo esencial. Porque lo esencial de la vida tiene que ver con el final de mi vida. O sea, ser santo. En la medida en que yo voy avanzando hacia la vida en Cristo, esto va haciendo que, como si se fuera levantando mi cabeza para contemplar el cielo, para contemplar el final, donde está aquella que dijo que sí, ahí, ahora está allá. ¿Cómo le hago para llegar allá? Pues primero fíjate dónde está. Y ten en tu mente que eso es lo que tú quieres llegar al cielo. Qué bueno que en el camino tengas una bonita casa, un bonito automóvil, que puedas viajar, que puedas, sí, todo lo que ustedes gusten y manden. Qué bueno y qué padre. Pero si no lo tengo, también igual. Porque el reino de los cielos empieza en el alma. Es algo que Dios hace en nuestros corazones y los transforma, como lo hizo en el de la Virgen María. Vean los problemones en los que se metió. Y sin embargo, ella permanecía siempre con paz, con serenidad. No importa que el esposo lo dejó, luego regresará. No importa que persigan al niño y a ellos, pues luego se apaciguarán. No importa que el niño se haya perdido, pues luego lo encontrará. No importa que lo maten en una cruz, después resucitará. Es decir, ella no se angustia. Ella vive en paz porque lo que se está cumpliendo en su vida se llama proyecto de Dios para ella. Y ella la acompaña, Él acompaña con el Espíritu a nuestra Madre Santísima como lo hace a nosotros o como lo debe de hacer nosotros. Todos ustedes y yo hemos pasado, los casados, por muchos problemas y muchas situaciones quizás difíciles. A mí estuvieron a punto pues, de echarme fuera del seminario porque soy rebelde, porque muchas cosas no me parece como son, porque no me gusta mi iglesia, hay que cambiarla, hay que renovarla. A Francisco de Asís tampoco le gustaba, pero la cambió desde dentro. Él desde su pobreza y yo trato desde mi predicación. Pero muchas veces eso no parece muy bien y tenemos que pasar dificultades por ello. Quien se vincula con Cristo y piensa que no va a tener problemas, se equivoca. Es más, quien dice haberse vinculado con Cristo y no tiene problemas, no es cierto, no se ha vinculado. Decía un autor de los primeros siglos, Jesús firma su obra a través de la persecución. Es decir, si no nos persiguen, no hay firma de autenticidad del Señor. ¿Por qué? Porque somos un cristiano que pasa desapercibido. O sea, oculto. María no se ocultó, María la persiguieron, María tuvo un montón de problemas, pero lo fue llevando poco a poco en ese caminar. La única predicación que tenemos de María es a su prima Santa Isabel, es lo único que tenemos. Pero también es la portadora de Espíritu Santo. Dice que cuando llegó, el texto dice, en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó en el seno y quedó lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene junto con Cristo cuando nosotros estamos llenos de Jesús, cuando nosotros dejamos que Él llene completamente nuestra vida. El Espíritu Santo emerge naturalmente y todo lo va llenando. Dice Pablo, vamos llevando el grato aroma de Jesucristo a los demás. Ese camino finalmente la lleva a amar de tal forma a su Hijo que llega a la cruz con Él, lo acompaña. ¿Quiénes estaban en la cruz? 3 personas nada más. La Virgen María, María Magdalena y el discípulo amado. ¿Cuál era la característica de estos 3? El amor. Ninguno de las mujeres ni ninguno de los discípulos amó a Jesús como María Magdalena. Por eso la misma iglesia lo pone, si ustedes han leído el himno de Pascua, del primer día de Pascua, la pone como la esposa.
estaba esperándolo la esposa, que tendrían, algunos dicen, no, debemos de vincularla con la iglesia. No, porque a la que se vincula con la iglesia es a la Virgen María, no María Magdalena. ¿Quién más estaba ahí? El discípulo amado, no tiene nombre, eres tú, soy yo. Son los discípulos que amamos al Señor y que Él nos ama. Son los que estamos en la cruz, porque somos los únicos que podemos llegar a la cruz, porque somos los que amamos. Cuando alguien ama, es capaz de darlo todo, hasta la propia vida. María no termina ahí su historia. El libro del Hechos de los Apóstoles nos la presenta en Pentecostés. Desde antes nos dice que se reunía a orar con el grupo de apóstoles y algunos más. María es la madre y por eso, con gran razón, Pablo VI en el Concilio Vaticano II la bautiza como la madre de la Iglesia, título oficial que tiene ya nuestra Madre Santísima a partir de San Pablo VI, que le dice, ella es la madre de la Iglesia. Ella es la mujer que acompañará, aconsejará. Hay una película buenísima de María que nos presenta esta etapa de la vida de María, en donde hay una escena muy padre, en donde Pedro va a buscar a la Virgen María. O sea, se me hace muy real porque no estaban juntos, o sea, se empezaron a dispersar y a predicar por diferentes partes. Y entonces ahí va y le dice, María, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque tenían ya problemas, recordarán ustedes el problema de los judaizantes, el problema con Pablo, el problema con Santiago, las comunidades creciendo por todos lados y Pedro no sabe en ese momento, que también se me hace muy lógico, qué hacer. O sea, ok, vamos a predicar, pero ¿cómo vamos a organizar todo esto? Empezaban a surgir las herejías y va con María y le dice, madre, ¿qué tengo que hacer? Y la Virgen María, con esa parsimonia que siempre me la imagino, tranquila, le dice, ¿qué te dice el Espíritu, Pedro? Y Pedro se jala los pelos. No sé, dime tú. Y dice, no, a ti te dejó el Señor. ¿Qué te dice el Espíritu? Si aceptar a los paganos, no aceptarlos, ¿qué tengo que hacer? Y María le dice, lo que tienes que hacer, Pedro, es orar. Tienes que orar. Ahí termina la escena. Pedro se va hasta cierto punto, al menos lo que proyecta la escena, pues intranquilo. Él pensaba que la Virgen María le iba a decir, no, mira, yo creo que lo que tendrías que hacer es darle por aquí o darle por acá. No, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, Pedro, ora. Ora. Él te va a ayudar. Y entonces Pedro así, sí. Y bueno, lo vemos orando y después la última escena es donde está ya platicando con los pequeño concilio ahí, viendo qué es lo que iba a hacer para ayudar a que la iglesia caminara. Y así me imagino a María, ¿no? Es la consejera, es la persona que tiene calma, que sabe que Dios nos acompaña, aunque las cosas como quizás se le complicaron tremendamente a Pedro y a todos se nos complica como a ella. Pero ¿qué es lo que nos dice ella? Ora. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué tengo que hacer? No pasa nada. No pasa nada. Y todo lo que parece malo termina siendo una tremenda y gran bendición. Tenemos que confiar en el Señor. Pasamos por tiempos difíciles, de manera general como comunidad en nuestro México y en nuestro mundo, pero quizás muchos de ustedes estén pasando situaciones difíciles. Si no las están pasando, las pasarán, las seguiremos pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar y no dejar de ver hacia dónde vamos, porque cuando dejamos de ver a dónde vamos, perdemos la ruta y nos perdemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el sacerdocio? No. Puede ser parte del camino. ¿Hacia el matrimonio?
No, es parte del camino. ¿Hacia el diaconado? No, es parte del camino. Todo es parte del camino hacia el cielo. Eso es lo que no debemos nunca de perder de vista. Y ahí se presenta nuestra Madre Santísima, y con este pensamiento termino. María se presenta como ese signum magnum, dice en latín. Apparuit in cielo signum magnum. Y apareció en el cielo una gran señal, la Virgen. Ella es el faro que nos dirige. Ese es el signum magnum que Dios ha querido poner para que no nos perdamos. Por eso no hay mejor camino, como decía Luis María Grillón de Montfort, para llegar a Cristo ya en el cielo, que la Virgen María. Como marianos, y el mariano, como diría Santa Teresita del Niño Jesús, no es el que le reza mucho a la Virgen, sino es el que imita a la Virgen. Decía Santa Teresita, me da mucho gusto que me recen y que me canten, pero me daría más gusto que me imitaran. Así que, mis hermanos, en este día en que celebramos a la Asunta, a la que ya goza eternamente en su cuerpo y en su alma, después de haber terminado, dice la bula donde se genera este dogma, dice, y habiendo terminado su vida terrestre, y habiendo terminada su misión, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Que así también pase con nosotros. No nos iremos con cuerpo, pero un día se reunirá también con el alma. Pero que ya lleguemos así, que una vez que hayamos terminado como papá, como mamá, como sacerdote, como fundador, como lo que ustedes gusten y manden, cuando hayamos terminado, que el Señor nos recoja y nos lleve a vivir eternamente con Él. Si no perdemos esto de perspectiva, estaremos siempre en el camino correcto. Y si te pierdes, ¿qué hay que hacer? Lo que le dijo la Virgen María a Pedro: ora. Y el Señor, a través del Espíritu, nos conducirá. Alabado sea Jesucristo.